¿Cómo estamos? ¿Bien? Sé que hay muchísima gente por fuera, pero qué lindo verlos acá. Todos los que estamos acá somos los que todavía no nos hemos ido de vacaciones o no nos iremos de vacaciones. Pero hoy quiero que nos metamos de una. En el primer servicio me di cuenta que lo que preparé para hoy lo podría dar fácil en unas 8 semanas. Entonces prepárense para contenido a toda. Hoy quiero que sea un domingo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Quiero que sea un domingo que estimule tu mente. Normalmente, a mí personalmente no me gusta predicar y estimular las emociones. Es muy fácil subirse acá y decir un par de cosas que van a emocionar a las personas, y creo que eso no está bien. Creo que tenemos que predicar la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que mueve nuestro corazón, nuestras emociones. Pero hoy quiero que tengamos una conversación más intelectual. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a las fiestas, y como les dije, tenemos 4 semanas de fiesta como iglesia. Entonces esta tarde 5:30 nos vamos a ver acá. Los invitamos a que traigan cobijas, almohadas, de todo. Vamos a convertir esto en un cine. Van a haber palomitas gratis, vamos a hacer rifas. Va a estar buenísimo. Y es una celebración, pero quiero que sepamos qué es lo que celebramos. Que es muy fácil embolatarnos y, como les decía la semana pasada, enfocarnos en lo que no es en vez de enfocarnos en lo que es. Y cuando tú y yo decimos que Jesús es el motivo por el cual celebramos, muchos de nosotros decimos amén, pero seamos honestos. Yo personalmente, siendo un HP, habiendo crecido en la iglesia, un hijo de pastor, tuve muchos momentos y muchos años en los cuales yo dije, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que esta cosa de Dios sí es real? ¿Será que este tipo Jesús sí fue? Y si sí fue, ¿será que sí fue el Hijo de Dios? Y es válido tener esos pensamientos, es válido tener esas preguntas, pero hemos crecido casi en una cultura de la iglesia, y no nuestra, sino cultura global de la iglesia, en la cual no se puede tener preguntas, en las cuales no se puede tener dudas, en las cuales de cierta manera se te espera que simplemente aceptes lo que escuchas y ya. Pero yo creo que es nuestra responsabilidad pensar, cuestionar y investigar y aprender. Porque cuando empiezas a tener pensamientos así y empiezas a profundizar tu conocimiento, adivina qué sucede. Empiezas a profundizar tu relación con Dios. Y ojo, quiero ser muy claro con esto. El enfoque de Dios no es tu mente. Porque conozco muchas personas que conocen mucho de Dios. El enfoque de Dios es tu corazón. Y quiero que sepas que Dios no quiere que tengas una mente wow, que sepa mucho de Él, sino que Él quiere un corazón que sea wow, conozco mucho de ti. Y un corazón no sirve de la misma manera que la cabeza, que la mente. La mente sirve con información y el corazón con relación. Y la relación viene de momentos vividos. Entonces Dios no quiere que conozcas mucho de Él, quiere que vivas mucho con Él y que atravieses muchos momentos con Él, de la mano de Él. Pero a la misma vez creo que tú y yo deberíamos conocer más, que deberíamos armarnos más, tener más herramientas en nuestro cinturón de construcción. Literalmente yo me puse un cinturón de construcción una vez y no supe ni para qué era. Esto tiene un montón de huecos, de cositas, pero un cinturón de construcción, encima de un constructor, usan todo. Yo hasta me enteré que esos cinturones tienen bolsillito para lápiz. Yo ni sabía para qué necesitaban un lápiz. Pero tú y yo como cristianos deberíamos estar armados con herramientas, y escucha esto, iglesia, no para ganar argumentos ni discusiones, porque Dios no nos llamó para ganar argumentos ni discusiones, sino que nos ha llamado para ganar corazones. Amén. Y en estas fiestas, cuando nos rodeamos así y queremos decirle a las personas que wow, el motivo o la razón por la cual celebramos es Jesús y no los regalos, puede que surjan un par de preguntas, y muchos no son vocales con su fe porque no saben defender su fe.
Y muchas veces pensamos que el momento que te declaras como cristiano significa que tienes que saber todas las respuestas a todas las preguntas. Y quiero ser el primero en decirles, yo no sé todas las respuestas. Es más, si me haces una pregunta a la cual yo no sé la respuesta, voy a ser el primero en decirte, wow, that's a good question. Qué buena pregunta. No tengo ni idea. Dame un par de días y te consigo la respuesta. Dame un par de días para investigar, para estudiar, para llamar a mi abuelo y preguntarle, abuelo, ¿cómo es que es esto? Y si a la otra semana todavía no sé, adivina qué te voy a decir. Todavía no sé, dame un par de días más. Y a la conclusión de ese momento, adivina qué va a pasar. Tú vas a tener una respuesta y yo voy a tener una respuesta y los dos vamos a haber crecido. Entonces es importante poder tener conversaciones en las cuales podamos ir más profundo a nuestra fe y que las personas que nos conocen sepan que creemos por algo y no simplemente porque sí. Entonces hoy quiero que nos metamos al tema ¿por qué Jesús y por qué Dios? ¿Cómo podemos defender nuestra fe? En la teología esto se llamaría la apologética, apologetics, la defensa de nuestra fe. Y quiero que veamos, obviamente como les dije, tengo material para hablar 8 semanas, literalmente normalmente tengo solo una página, hoy tengo como 6 y no sé por qué pensé que lo iba a poder hacer todo en un servicio. En el primer servicio me di cuenta que tenía para 7 servicios más, pero para eso existe el IBLI. Y por eso es que tenemos cursos, por eso es que hacemos ADN, madurez espiritual, llaves del poder, o todas estas cosas, el IBLI, para que puedas profundizar tu conocimiento y adivina que puedas conocer más de Dios. Y no sé si te acuerdas lo que les decía la semana pasada. Muchas veces no aplicamos la palabra porque no la entendemos. Y por eso es tan necesario aprender de la palabra de Dios para entender la palabra de Dios y poderla vivir. Amén. Porque lo que Dios quiere es nuestro corazón y eso se obtiene caminando, viviendo de la mano de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús? Quiero que toquemos ese tema de manera ligera. Y hoy por hoy vivimos en un mundo donde las pantallas consumen nuestras vidas. No sé si sabías esto, pero una vez a la semana y normalmente los domingos, tu celular te da un reporte. ¿Sabías eso? La verdad no sé si los dueños de Android tienen eso, pero si eres dueño de Android, vamos a orar por ti. Al fin, mentira. Pero el celular te da un reporte de cuántas horas por promedio pasas al día en tu celular. Una vez, contesta tranquilo. Una vez cometí el error de hacer este ejercicio. Te meten en el grupo de jóvenes. Les dije, bueno, chequense, métanse ahí a settings y les dije cómo llegar. Y el primero que me dice, tengo un promedio de 18 horas al día. Jesus. Yo le dije, pasas más tiempo ahí que en un tiempo completo. Podrías trabajar. Y me puse después a mirar y el promedio de un joven en las pantallas es de 12 a 18 horas diarias. Y ojo, no digan wow, porque todos acá después van a salir a decirle a los jóvenes, mira, ¿sabe cuál es el promedio de los adultos? De 8 a 10. Entonces muchos de ustedes diarios. Entonces muchos de ustedes no trabajan. Roban. Entonces imagínense, ¿cómo sería nuestra vida si la mitad de ese tiempo la pasáramos en las Escrituras? Entendiéramos las Escrituras, aprendiéramos de las Escrituras. Nuestras vidas serían un poco diferentes. Pero quiero que tomemos un par de minutos para hablar de lo que es la Biblia. Cuando hablas de la Biblia, tienes un libro que es compuesto de 66 libros diferentes, que fue escrito por alrededor de unos 44 autores en un lapso de tiempo de unos alrededor de 1500 años, 3 lenguajes diferentes, 3 continentes diferentes. Y todo esto, cuando lo unes, es una historia coherente, que ya de por sí te debería gritar de la existencia de un Dios. Que cuando decimos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, y no solo es la palabra de Dios, sino que es inspirada por el Espíritu, ves que hay una inspiración divina a través
de lo humano para poner todo esto junto. Y es más, vemos alrededor de 44 diferentes autores, y no todos estos eran autores. Vemos que unos eran pastores, otros eran reyes, otros eran soldados, prisioneros, hasta un doctor está ahí. Es más, tenemos hasta un recaudador de impuestos que era medio mafioso. Entonces se ve de todo, y todo esto lo unes y te dice una historia que es la carta de amor más larga que existe sobre la tierra de parte de Dios para ti, para decirte que te ama. Amén. Y no solo vamos ahí, sino que podemos ir un poquito más profundo a lo que es el Antiguo Testamento. No sé si sabías esto, pero tu Biblia está dividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y mira esto: el Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros y fue escrita el Antiguo Testamento en alrededor de 1100 años. ¿Sabes lo que es 1100 años? Es más, voy a hacer un ejemplo un poquito más profundo para que empecemos a darle forma a esta analogía en nuestra cabeza. El último libro del Antiguo Testamento fue escrito 400 años antes de que naciera Jesús. ¿Me siguen? En estos años, 1100 años, 39 libros diferentes, hay alrededor de unas 300 profecías acerca de quién sería Jesús. Y es impresionante porque del último libro hasta el momento que Jesús nace, hay un tiempo que los teólogos llaman como el tiempo del silencio, los años del silencio, 400 años. Y quiero que tengamos una imagen de lo que son 400 años. ¿Saben cuántos años tiene los Estados Unidos? ¿Alguien tiene algún número? ¿Cuántos? 580. No. Los Estados Unidos tienen 248 años. Imagínense, estamos hablando de 400 años. Entonces, ni la historia de este país alcanza a estirarse lo que duró el silencio de Dios. Y ojo, el último momento que algo fue escrito hablando de ese hombre que vendría. 400 años, los Estados Unidos tienen 248 años, y me tocó esto, sentí la responsabilidad moral de hacer esta investigación por nuestra iglesia y por nuestra cultura. ¿Quieren saber cuántos años tiene la República de Colombia? ¿Alguien tire? Sin hacer trampa a los que estuvieron en el primer servicio. Colombia tiene 214 años. Una locura. Y todos los que estuvieron en el primer servicio, más les vale que no abran la boca. Esto lo hice por responsabilidad divina a nuestra comunidad. ¿Quieren saber cuántos años tiene la República de Venezuela? $213 años. Entonces, si Colombia tiene 214 y Venezuela 213, eso significa que la arepa yo solo les digo los números, yo no sé, yo no sabo, yo crecí acá, yo no como arepa, soy alérgico al gluten, yo no sé, yo les digo los números, ustedes harán su conclusión. Pero es que en el primer servicio la gente aplaudía, yo decía, ¿para qué aplauden? Pero imagínense, mi esposa me dice, cállate que no nos van a volver a invitar. Pero estamos entendiendo más el concepto de este tiempo, de lo que significa que en ese tiempo de 1100 años hayan escrito 39 autores diferentes, más de 300 profecías hablando de Jesús, y que Jesús las cumplió todas, no algunas, todas. Y me encanta porque hay un científico en los Estados Unidos, siempre hay un científico, y este man se llama Dr. Peter Stoner.
El doctor Stoner es un especialista en lo que es la probabilidad. Duró toda su vida estudiando la probabilidad. Yo me acuerdo que creo que fue el año pasado, les di este mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque creo que es un ejemplo que pinta la imagen de una manera hermosa. Y este hombre contrató a 600 científicos más para hacer este estudio con él que duró 1 año y medio, donde se puso a analizar la probabilidad de que un hombre en un tiempo de 2000 años pudiera cumplir las profecías que están anotadas acerca de Jesús. Y cuando él somete ese estudio, la Asociación Nacional de Científicos de los Estados Unidos revisa eso y la conclusión es que los números que él da, que el doctor Stoner da, son conservative. ¿Cómo se dice eso? Conservadores, reservados. En otras palabras, podría haber dado números más drásticos. Entonces quiero que analicemos esto. El primer número que él saca es cuál es la probabilidad de que un hombre cumpliera solo 8 de estas profecías. 8 de estas 300. Y le repito, quiero que hablemos números y hablemos todo esto para que nuestro corazón pueda entender un poquito más. Wow, Dios, no solo me amas, sino que estás 100% detrás de esto. Y no solo eso, estás detrás de esto, sino que hiciste todo esto para decirme que me amas. Amén. Entonces mira, ¿cuál es la probabilidad de que hubiera cumplido solo 8 de estas profecías? La probabilidad es 1 de 1 to the 17th power. No sé cómo decir eso. A la 17 potencia. Entonces imagínense este número, un 1 con 17 ceros. Yo personalmente no soy suficientemente inteligente para decirles cómo se dice ese número, pero es un número muy grande. Un 1 con 17 ceros. Y es más, el científico cuando saca este estudio, él dice, no hay espacio sobre la tierra si tuvieras esa cantidad, un 1 con 17 ceros, si tuvieras esa cantidad de monedas, no hay espacio sobre la tierra para guardar esas monedas. Te tocaría esparcirlas en un terreno, y este terreno sería del tamaño del estado de Texas. No sé si saben cómo es el tamaño del estado de Texas. Te demoras 2 días en atravesar el estado de Texas si fueras manejando. Ya nos van a subir al cielo. Imagínate, te demorarías 2 días atravesando, y si fueras a esparcir todas estas monedas, un 1 con 17 ceros detrás, cubrirías todo el estado de Texas con 2 pies de profundidad con monedas. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre cumpliera 8, no todas, 8 profecías? Es una de todas esas monedas. En otras palabras, el ejemplo sería así: yo agarro una moneda, la marco, la meto, la revolvemos todas, las esparcimos y montamos a Waldo en un helicóptero y le decimos, dale Waldo. Y le tapamos los ojos y Waldo empieza a viajar y dice, ¡paren! Y cuando paran, ahí ya se baja Waldo como Rambo y llega ahí y sigue con los ojos tapados. Y Waldo me imagino que hace medio así, pim, y saca una moneda, y esa es. Esa es la probabilidad de que un hombre cumpliera solo 8 de las 300 profecías. Y escucha esto, iglesia, y Jesús las cumplió todas. Todas. Y es más, quiero tirarles las profecías que el doctor Stoner escoge. La primera, que nace el Mesías, que el Cristo nacería en Belén, y eso se encuentra en Miqueas capítulo 5 versículo 2. La segunda, que primero vendría un mensajero, en otras palabras Juan el Bautista, y eso lo vemos en Isaías capítulo 40 versículo 3, Malaquías capítulo 3 versículo 1. Son 2 autores diferentes, 2 generaciones diferentes, y cuando decimos generaciones diferentes, no existía el internet como existe hoy. Entonces uno no tenía ni idea lo que el otro había escrito. La tercera, que entraría a Jerusalén montado en un burro, eso lo encontramos en Zacarías capítulo 9 versículo 9. La cuarta, sería traicionado por un amigo, eso lo vemos en Salmo 41 versículo 9, Salmo 55 versículo 12 al 14, 2 autores, 2 salmistas completamente diferentes. La quinta, que sería vendido por 30 monedas de plata.
Y no sé si estás escuchando el nivel de detalle. Por eso la probabilidad es una locura, es imposible. La de las 30 monedas lo vemos en Zacarías capítulo 11, versículo 12. La sexta, que las monedas, escucha esto, fueran al fundidor del templo. Entonces, después de haber pagado, que esas mismas monedas terminaran en el fundidor del templo. Esa profecía se encuentra en Zacarías 11, versículo 13, la séptima, que Jesús se quedaría callado cuando lo estuvieran juzgando. Miren el nivel de detalle. Esa la vemos en Isaías 53, versículo 7. Y la última me impresiona, que sería crucificado como un criminal. Y esa sale en Salmo 22, versículo 16, Zacarías 12, versículo 10, Isaías 55, versículo 5. Y si tú eres como yo, que te encanta la historia, a mí me fascina la historia de la humanidad, te das cuenta que la crucifixión fue algo de los romanos. Es más, los historiadores alegan que es más antiguo que el Imperio Romano, pero no alcanzan a decir de dónde, cuándo viene la costumbre de crucificar. Pero lo que sí te puedo llegar a decir es que algunos de estos autores no tenían ni idea que era una crucifixión, y aún así anotan eso. Entonces, cuando decimos que lo que venimos a celebrar no es el fin de año, no es desde septiembre se siente diciembre, esa no es. Todos los que no son colombianos se quedaron así. Les voy a ser honestos, a mí me la tuvieron que explicar. Les explico. En Colombia eso sale en el radio desde septiembre. ¿Sí? ¿Es así? Desde enero. Y por eso Colombia es el año con más feriados, el país del mundo. No hay otro país en el mundo que tenga más feriados que Colombia. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque lo que celebramos no es que se siente diciembre, no es que prendimos velitas, no es que tienes regalos, no es que celebras con la familia, no es que de pronto te sientes solo en este país, no es que de pronto puedes tirar una fiestita en la casa, o por fin puedes recibir ese regalo que quieres. No, lo que celebramos como humanidad es que Dios nos amó tanto que Él mandó a su único hijo, y que las probabilidades eran ridículas, para no decir imposibles. Y aún así, Dios te amó tanto que desde el principio tenía un plan para poderte decir el día de hoy: hey, te amo, te amo. Y eso es lo que celebramos. La palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1 lo dice así: The Word became flesh. Que la palabra se hizo carne. En otras palabras, el Creador se convirtió en creación, solo para decirnos: hey, te amo. Entonces, cuando nos reunimos y celebramos, lo que celebramos es que Dios te entiende, Dios te conoce, y Dios pagó el precio más alto para poder estar en relación contigo. Y me encanta porque literalmente podría pasar unas 7 semanas más tirándoles más números, más probabilidades, más evidencias. Es más, tenía como 3 páginas de diferentes textos de historiadores seculares, en otras palabras no cristianos, y de toda la evidencia que existe, que no es la Biblia y no son libros religiosos, que soportan la realidad de que un hombre que se llamó Jesús nació, vivió, murió y al tercer día resucitó. Entonces no es cuento, no estás loco, no estás loca. Dios quiere una relación contigo. Y quiero, en los últimos 2 minutos que me quedan, tirarles un poquito de números para poder describir o explicar la existencia de Dios. Que muchas personas dicen: no, pastor, pero es que esa sí está un poco rara. No hay manera de explicar a Dios. Es más, la ciencia
demuestra que Dios no existe. Y es más, yo diría que la ciencia describe y te muestra que sí existe un Dios. Que la creación obviamente va a dar destellos de su creador. Y mira lo que dice la palabra de Dios, porque la misma Biblia nos empieza a dar ejemplos. En Salmo capítulo 19 versículo 1, mira lo que dice. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y mira las palabras: la expansión proclama la obra de sus manos. De pronto no eres medio nerdo como lo soy yo. No sé si sabías esto, pero el universo sigue creciendo, se sigue expandiendo. Por eso lo llamamos a la velocidad de la luz, porque sigue yendo. Y la palabra de Dios acá nos está diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Que tú y yo podemos mirar hacia arriba y simplemente entender: wow, Dios, tú eres así de grande. Es más, la palabra de Dios en Salmo 55 dice que los planes de Dios son meteóricos, que su propósito para tu vida es astronómico. En otras palabras, no hay manera de entenderlo, de abrazarlo, pero aún así en su grandeza no se le escapa ni un hombre ni un pensamiento. En otras palabras, Dios quiere estar involucrado en los detalles de tu vida, en los momentos de tu vida. Y que su grandeza no es para mostrarte lo diferente y lo lejano que está de ti, sino que para mostrarte que no hay problema ni situación que puedas llegar a atravesar en esta vida que superen el tamaño de tu Dios, y que Él es más que suficiente. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1 versículo 20. Dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó, de modo que nadie tiene excusa. En otras palabras, la creación misma nos cuenta del Dios que seguimos, del Dios que servimos. Mira esto, Salmo 139 versículo 14 dice: te alabo porque soy creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Entonces, si la creación delata que hay un creador, creo que tú y yo podemos llegar a tener una conversación educada y bastante profunda de cómo la creación comprueba el hecho de que hay un Dios creador. Y uno de los puntos, porque como les dije, acá podríamos pasar semanas hablando de este tema, y a mí personalmente me apasiona, me encanta hablar con ateos, con personas de diferentes religiones, con personas que no creen en Dios, porque yo creo que entre más una persona entretenga la conversación, más se acorta el tiempo de que esa persona llegue a los pies de Cristo y diga: wow, Señor, tú sí existes. Y por eso creo que tú y yo deberíamos estar equipados y listos para tener estas conversaciones. Y como te dije, no para ganar el argumento o la discusión, sino que para ganar corazones. Entonces, si la creación no solo nos habla de una creación que se sigue expandiendo, sino que de un Dios que está detrás del diseño, quiero que veamos un poquito de ciencia, literalmente en 2 minutos. El doctor, miren, se llama Hugh Ross, estudia los 122 constantes. Y les voy a ser honestos, esta semana cuando me encontraba en la página 16 de un estudio de lo que es centrifugal force, me di cuenta que ya estaba del otro lado. Yo dije: Dios mío, ¿en dónde me he metido? Pero hay 122 constantes, en otras palabras, cosas que no cambian y no pueden cambiar, porque si cambiaran, la existencia, la vida sobre esta tierra o en todo el universo sería imposible. Sería imposible. Y solo uno de esos constantes es la gravedad. Es la gravedad. Que si la gravedad fuera a cambiar, escucha esto, por punto, mira esto,
0.1 to the 60th power. 0.1 con 60 ceros. En otras palabras, nada. Si la gravedad fuera a tener un poquito más de fuerza, todo no sé cómo decirlo en español, colapsaría. Nuestros cuerpos no serían capaces de caminar. Es más, nuestros cuerpos se despicharían. No podríamos vivir. Y si ese mismo grado se fuera para el otro lado y la gravedad perdiera 0.1 to the 60th power de fuerza, el universo se expandiría tan rápido que ni siquiera los planetas tendrían la capacidad de formarse. En otras palabras, haciendo vida imposible. ¿Me siguen? ¿Ven el nivel de diseño detrás de todo esto? De cómo es posible decir, wow. Y por eso yo siempre digo que los ateos tienen mucha más fe que nosotros. Esa sí es gente de fe. ¿Cómo van a decir que Dios no existe? Y hay un chiste famoso que habla del ateo que se está ahogando. Seguro lo han escuchado. Que el ateo se empieza a ahogar y empieza a decir, Dios, sálvame. Y que hasta el ateo más ateo al punto de la muerte se convierte en cristiano. Y como veíamos ahí en Romanos, leámoslo una vez más, Romanos capítulo 1 versículo 20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó, de modo que nadie tiene excusa. En otras palabras, todos nosotros, toda la creación, todos, con solo tener ojos podemos ver, wow, Dios, tú eres real. Y si ese Dios grande es real, y si ese Dios grande, a través de todo pronóstico, diciendo que es imposible que no solo la palabra de Dios la tengamos hoy, sino que otra estadística es que la Biblia no solo es el libro mejor vendido sobre la faz de la tierra, sino que es el libro más atacado, que han habido diferentes generaciones que han intentado borrar las escrituras sobre la tierra, pero aún así se sigue multiplicando, sigue siendo bestseller, sigue siendo relevante, sigue siendo aplicable. Y es porque la palabra de Dios es viva, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y no me quiero meter en muchos detalles porque ya sí estaríamos de nivel nerdo al 100%, pero en esos mismos constantes podemos hablar de la gravedad entre la Tierra y la Luna, y ahí es donde nos metemos al tema de centrifugal force. No sé cómo decir centrifugal force. Fuerza centrífica. Wow. Nos vemos el domingo que viene. ¿Cómo es? Centrífuga. Esa cosa. Habla de la resistencia a la gravedad en un objeto que tiene órbita. En otras palabras, sostiene la misma distancia entre dos objetos que están orbitando, y que el más grande sostiene el centro y tiene a los otros en su órbita, y la fuerza centrífuga es la que mantiene esa distancia y la convierte en un constante. En otras palabras, no cambia. ¿Saben que si la luna fuera a estar 1 grado más cerca a la Tierra, los océanos nos matan a todos por las mareas? Que si estuviera un poquito más lejos, el creador número 1 de oxígeno sobre la Tierra, que es el océano, no sería capaz de crear oxígeno. En otras palabras, tú y yo no podríamos vivir. ¿Y quieren escuchar un par de esos constantes? Y antes de leerse, ¿a quién le gustan estos temas? A mí me fascinan, yo podría hablar de esto todo el día. Y están los que no, que están, Dios mío, por favor, no voy al colegio hace 30 años por una razón.
Pero escuchen esto, miren otros de estos constantes. Uno de esos, la cantidad de rayos sobre la tierra. Otro, la cantidad de terremotos y la fuerza con la que golpean. Otro de estos constantes, la cantidad de water vapor, vapor de agua, agua vaporizada. La cantidad de oxígeno sobre la tierra. La cantidad de carbon dioxide. Eso, no sé ni para qué predico en español si todos entienden. Escucha esto, la velocidad con la cual la tierra gira. Esta me encanta, la gravedad que tiene la tierra con la luna, la que ya les dije. Miren esta, el tamaño y la locación de Júpiter en el sistema solar. Y alguien hoy va a salir súper ministrado diciendo: wow, yo sabía que Júpiter tenía algo que ver con mi vida. Mentira. Van a salir de acá a ver si ese paso está más raro. ¿Quieren saber cuál es la probabilidad, ya sé, de que todos esos 122 constantes funcionen? Es 1 con 138 ceros. Entonces la probabilidad es que 1 de 1 con 138 ceros. Hagan la tarea todos los inteligentes a ver cómo se dice ese número. En otras palabras, y es más, por causa de tiempo no lo voy a hacer porque si no acá arranco y no termino. Pero nos podríamos meter hasta en las probabilidades de que tú estés vivo, de que tú hayas nacido. Las probabilidades de que una mujer quede embarazada. Todo esto para decirte, el hecho de que hoy estés respirando es un milagro. El hecho de que sigas luchando es un milagro. El hecho de que estés vivo es un milagro. Y todo esto es simplemente porque Dios es bueno. Entonces, cuando decimos que Jesús es la razón y el motivo por el cual celebramos, quiero que sepas que hay una lista de imposibles que no fueron capaces de frenar el hecho de que tu vida, mi vida, hoy tuvieran propósito y tuvieran una razón y un motivo por el cual celebrar. Que es que Dios te amó tanto. Y la palabra de Dios lo dice en Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo, Dios te amó tanto a ti, que llevó el cielo a la bancarrota al tomar su Hijo y Creador, convertirse en creación para vivir como nosotros, caminar como nosotros, sufrir como nosotros, alegrarse como nosotros, comer como nosotros, dormir como nosotros, morir como nosotros, pero resucitar solo como Él puede. Para que tú y yo pudiéramos decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Que la victoria la tenemos en Jesús. Que tú y yo seguimos a un Dios que es enorme. Que constantemente la creación nos recuerda: hey, espérate, sé que estás atravesando una dificultad, sé que estás atravesando un dolor, pero el Dios que camina contigo no solo es 1000 veces más grande, sino que ya pasó por ahí y te entiende. Y quiere caminar contigo, quiere atravesar este momento contigo. Porque Él no quiere tu mente, Él quiere tu corazón. Y un corazón no se llena de información, un corazón se llena de anécdotas. Entonces tenemos que salir y vivir, y con nuestros propios brazos, manos, ojos, pies, vida, poder comprobar: hay un Dios que es bueno, porque yo lo he visto, porque yo lo he sentido, porque yo lo he vivido, y es más, porque Él es el que me sigue empujando hacia adelante. Amén. Entonces, ¿dónde estás? ¿Por qué no cierras tus ojos? Tenemos un momento para orar. Quiero que con tus ojos cerrados seas intencional en de pronto reenfocar tu corazón
a lo que realmente celebramos en estas fiestas. Y es el hecho imposible de que hay un Dios creador que te ama a ti. Y no importa qué tan imposible intente ser, es verdad. Y este año, con todas sus luchas, con todas sus victorias, con todas sus derrotas, con todas sus lágrimas, con todas sus risas, culmina en un momento que podemos celebrar: wow, Dios, no solo gracias por un año más, pero gracias porque tú sigues siendo Dios. Entonces, ahí con tus ojos cerrados, que no tomas un momento ahí en tus propias palabras, ten una conversación con Dios. Si no sabes cómo enfocarte en Él, dile que te ayude. Dile: Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida, el centro de mi gozo, la razón por la cual celebro. Que puedas pensar en lo que has vivido este año y que tu corazón se pueda llenar con gratitud. Le puedas dar gracias. Porque entre más lo pienses, más te darás cuenta que si Jesús está al centro, vas a tener más motivos para celebrar, más motivos para reír, más motivos para disfrutar lo que son las fiestas, porque entendemos por qué celebramos y a quién celebramos y qué significa el hecho de que nosotros, tal y como somos, vamos a tener una relación con ese Dios.